You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Hoy 27 de septiembre de 2023 y para los que no lo sepáis, hoy es el 25 aniversario de Google, así que una fecha especial para hacer otro episodio hablando de posicionamiento y cómo mejorar la visibilidad de vuestros negocios en Internet. Porque sí, porque de eso va este podcast. Para los que no me conocéis, mi nombre es Laura Alfonso y cada semana hablamos de vuestra ficha de negocio de Google. También hablamos de las reseñas, los enlaces, las intenciones de búsqueda del usuario, de inteligencia artificial, de analítica digital. Y hoy vamos a hablar de la última actualización del algoritmo, del Helpful Content Update, que lo que busca es precisamente valorar la calidad del contenido. La primera vez que se lanzó este update con foco en la calidad fue en agosto del año pasado y hablamos largo y tendido. A partir de ahí, Google nos dijo que iría analizando continuamente esa calidad. Sin embargo, en esta ocasión hace como un nuevo release, un nuevo lanzamiento de este update porque hace cambios. Precisamente es su guía para indicarnos qué es lo que está teniendo más o menos en cuenta y que puede realmente tener un impacto notable en lo que es el tráfico de nuestra web. Y por eso quiero contaros en detalle qué es lo que está teniendo en cuenta, porque si se os ha caído el tráfico, tenéis que saber qué está pasando y sobre todo cómo podéis solucionarlo. No obstante, sí quisiera hacer un inciso, y es que el Helpful Content Update no solamente busca degradar webs, sino que también lo que se busca es sacar a la luz webs que pueden ser muchísimo más pequeñas, pero que pueden estar muy especializadas con mucho conocimiento sobre un tema y que pueden ser una joya para muchos usuarios. Por eso vamos a ver en qué consiste el Helpful Content Update. Si te has visto afectado para mal, veremos cómo puedes mejorar y que esa penalización deje de afectarte. Así que vamos a ello. Como os decía, el Helpful Content Update se ha lanzado el 14 de septiembre y todavía no ha finalizado de procesar toda la información. ¿Qué es lo que busca? Lo que nos dice es que si una web tiene una calidad relativamente alta de contenido poco útil en general, cualquier parte de esta web, incluso la buena, tiene pocas posibilidades de rankear bien. Entonces, cuando nos dice esto, ya empezaron a saltar las alarmas. ¿Y por qué? Pues porque se había pensado que iban a penalizar las webs que aplican técnicas de SEO parásito. ¿Qué es eso? Bueno, lo que significa el SEO parásito es que aquellas webs que tienen una alta autoridad de dominio y tienen mucho tráfico, lo que deciden es monetizarlo y explotarlo. ¿Cómo? Pues por ejemplo creando subdominios donde dan acceso a terceros que pueden dejar ahí contenido con enlaces que van a sus propias webs. Esto se hace con el único objetivo de rankear bien, porque estos son estrategias de link building. Oye, pues mira, estoy consiguiendo un enlace de un sitio de
tiene mucha autoridad, que tiene mucho tráfico, etc. Pero fijaros que decían el otro día que dentro de los 3 primeros factores de ranking que utiliza Google a la hora de rankear un contenido, dentro de los 3 primeros no están los enlaces. Y decían, el primero es la calidad del contenido. Bueno, siguiendo con esto, pues lo que os estoy explicando, que webs con gran autoridad y con gran tráfico lo que dicen es, oye, creamos un subdominio, damos acceso a terceros para que publiquen contenido, nosotros no lo supervisamos y, oye, que pongan sus enlaces a sus webs y así ranquen mejor. A priori, pues no va a pasar nada porque Google, de hecho, decía que valoraba los subdominios de forma independiente al dominio general. Pero ahora ha modificado la guía y lo que nos dice es que si un sitio tiene una cantidad relativamente alta de contenido poco útil en general, cualquier parte de su contenido, incluso el bueno, tiene pocas posibilidades de rankear bien. Por eso este tipo de estrategias se van a penalizar. Y digo se van a penalizar porque ya os digo que saltaron las alarmas para aquellas webs que hacían estas técnicas de parásito SEO que os estoy comentando y ya Google se ha encargado de decir, todavía no lo hemos implementado. Hemos modificado ya lo que son las guías de lo que es el Helpful Content Update, pero todavía esta parte no la hemos implementado. Por tanto, las webs que lleven a cabo este tipo de prácticas verán en breve caer su tráfico y su visibilidad, a no ser que hagan algo para subsanarlo. Y en el caso de que tu web reciba enlaces de webs de este tipo, pues lo lógico es que en breve desaparezcan esos enlaces si es que hacen limpia, y si no lo hacen, la cuestión es que vas a recibir enlaces de una web que ha sido penalizada y tampoco creo que sea positivo. La siguiente actualización en las guías del Helpful Content Update tiene que ver con el contenido fresco. Y Google nos pregunta, ¿estás agregando mucho contenido nuevo o eliminando mucho contenido antiguo? Principalmente porque crees que ayudará a su clasificación de búsqueda en general al hacer que de alguna manera este sitio parezca fresco, que tiene información actualizada. Dice, pues que sepas que hacer este tipo de prácticas no te va a llevar a nada. ¿Cuál es otra de las prácticas que se lleva a cabo? Pues a lo mejor no hacer ningún tipo de cambio o cambios mínimos para que la fecha de modificación de ese contenido cambie y Google piense que has hecho cambios en el mismo y entonces le dé prioridad. Bueno, pues Google dice que eso lo tiene bastante controlado y que hacer ese tipo de prácticas no te va a llevar a ningún lado. Tampoco dice que te vaya a penalizar, pero lo que dice es que no intentes engañar al algoritmo. Y además Google nos dice que ellos saben identificar perfectamente cuando el usuario está haciendo una búsqueda donde busca precisamente contenido fresco y cuando está buscando contenido que puede ser, digamos, antiguo. Por ejemplo, yo puedo estar buscando información sobre Marilyn Monroe y lógicamente Google sabe que a lo mejor lo que quiero conocer es su biografía. Pero si, por ejemplo, quiero buscar información sobre una persona que está ahora mismo de actualidad, lo lógico es que Google me muestre información reciente de él. Entonces Google lo que nos dice es, oye, que ellos a identificar cuando el usuario está buscando información fresca y cuando no. Entonces, si tú tienes algún contenido que de repente puede estar relacionado con algo de actualidad y haces un cambio mínimo para que parezca fresco, que sepas que no voy a caer. No quiere decir que te vaya a penalizar, insisto, pero que sepas que no tienes que perder el tiempo en hacer este tipo de prácticas. Aquí es importante que sepamos que no te va a penalizar el hecho de que tengas mucho contenido antiguo, que sería entonces de los periódicos con sus hemerotecas. Pero sí que es cierto que si tienes una web con años de antigüedad y has ido generando mucho contenido, quizá al principio tus esfuerzos estaban muy centrados en SEO y hacías prácticas que a día de hoy están ya superadas, como por ejemplo poner muchísimas veces la keyword o ponerla en el mismo color del fondo de tu web para que así estén las keywords pero el usuario no lo vea. En fin, que al final lo que tienes que saber es que el contenido antiguo no penaliza, pero si el contenido antiguo que tienes ha sido creado con criterios de baja calidad, quizás sí es interesante que les eches un vistazo. ¿Por qué? Porque puedes tener muertos en el armario y te pueden dar un buen susto.
Otro aspecto también en el que se centra la nueva guía del Helpful Content Update es que hay que crear contenido útil, confiable y centrado en las personas y escrito por alguien que sabe del tema, es decir, no por empresas de marketing que ponen a trabajar la inteligencia artificial como si no hubiera un mañana. Bueno, pues aquí lo que está queriéndonos Google decir es que va a potenciar mucho la E de experiencia del EEAT. De eso también hemos hablado en episodios anteriores. Al final lo que dice es que una web y los que escriben en dicha web tienen que demostrar que tienen el EEAT, el E de expertise, experiencia, la otra es de experience, que viene a ser conocimiento, luego tiene también la T de trustworthy, es decir, confiable, y la E de autoridad. Entonces, en este caso, lo que se está centrando mucho es en la E de experiencia, de tener experiencia de primera mano, experiencia real y que no estés haciendo un resumen o un refrito de cosas que vas encontrando en otros sitios. Por eso nos estamos encontrando que son las webs de nicho y de afiliación las que se están viendo más afectadas por este Helpful Content Update. Porque al final estas webs de nicho lo único que buscan es monetizar, cogen la información en bruto que vienen del producto, facilitada por el proveedor, y hacen una comparativa poco sesuda sobre ese producto comparado con otros y al final sale esa web de nicho. Que además utilizando técnicas de inteligencia artificial es mucho más sencillo de generarlo y de crearlo, pero eso no significa que Google esté en contra de que utilicemos inteligencia artificial, todo lo contrario, ya lo único que dice es que sí se puede utilizar, pero al final lo que tenemos que conseguir es que la inteligencia artificial lo que nos facilite sea contenido útil, y la cuestión es que estas webs de nicho, cuando hacen un refrito de la información que tienen de los distintos proveedores de utilidad no es. Y otras webs que también se están viendo afectadas son las webs de recetas y las webs que hablan sobre estilos de vida. Y todo ello puede ser debido a que al final hay un montón de recetas duplicadas. En estilos de vida nos encontramos que de repente se pone algo de moda y todo el mundo habla de lo mismo. Por ejemplo, pues ayuno intermitente, y al final ya no sabes ni dónde mirar, no sabes quién es experto, quién no es experto. Y Google está intentando poner un poco de orden, y ya os digo que este tipo de webs sí que se están viendo afectadas. Y por último, otro tipo de webs que también están viéndose afectadas por el EEAT son aquellas que tratan de rankear para muchísimas cosas y al final no profundizan en nada. Ya sabemos el refrán de que el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, pues esas webs que quieren abarcar mucho pero realmente no se especializan en nada, al final la información y las señales que le están dando a Google es que son webs donde no tienen mucha experiencia ni autoridad ni son confiables. Entonces esas también sí que se están viendo lastradas a nivel de visibilidad y también a nivel de tráfico. Con todo esto que estamos viendo, llega el momento de ir a las herramientas, a Google Search Console, a Google Analytics, y ver si desde el 14 de septiembre estamos viendo una caída en la visibilidad, en las impresiones de nuestra web, y si eso se está trasladando también en una caída de tráfico. Si es así, lo que tenemos es un problema relacionado con la calidad del contenido, y llega el momento de resolverlo. ¿Y cómo lo podemos resolver? Bueno, pues una de las maneras de resolverlo, en primer lugar, es mejorando la calidad, y para eso tendrás que hacer un análisis de todo ese contenido que has ido generando. Si tienes poco contenido, pues bueno, puede ser más o menos sencillo, pero cuando tienes mucho puede ser una labor ingente. Entonces tienes que hacer algún tipo de análisis que te permita agrupar los contenidos en aquellos que deben mejorar, aquellos que debes eliminar y aquellos que debes dejar tal cual. Utilizar un único indicador es muy arriesgado, porque si, por ejemplo, dices, pues mira, voy a investigar y aquellos artículos que no hayan recibido tráfico en los últimos 6 meses me los cargo, puede ser un poco arriesgado. Yo os doy a priori una propuesta y, por ejemplo, valoraría las impresiones, es decir, el número de veces que Google nos está mostrando, y el CTR, es decir, la tasa de clic, que viene a ser el número de clics partido entre el número de veces que me ha mostrado Google. Entonces, si tengo muchas impresiones
pero tengo bajo CTR, y ya encima si estoy posicionando para términos para ese contenido en primeras posiciones, ahí lo que tengo que hacer es revisar los copies. Pues por ejemplo, el title, la metadescripción y ver, oye, si me está mostrando Google en primeras posiciones y nadie hace clic, a lo mejor tengo que poner un copy que sea más atractivo para llamar la atención. Si por ejemplo tengo bajas impresiones, es decir, Google no me muestra y las pocas veces que me muestra tengo un bajo CTR, esas yo a priori diría que son susceptibles de eliminarlas. Si tengo muchas impresiones, es decir, Google me muestra mucho y tengo un alto CTR, ahí hay que mantenerlas e impulsarlas si se puede. Y si tengo bajas impresiones, es decir, Google no me muestra mucho, pero tengo un alto CTR, quiere decir, oye, cuando te muestra a la gente le interesa. Pues vamos a ver cómo puedo conseguir que Google me posicione más alto en esos contenidos. Entonces, volvería a hacer un análisis de keywords de esos contenidos para ver qué términos son interesantes incorporar, mejoraría el enlazado interno para darle fuerza y también haría un análisis de canibalizaciones, es decir, para las keywords en las que posiciono esos contenidos, ¿están otros contenidos también posicionando para esos mismos términos? Pues entonces si tengo un contenido que se canibaliza, a lo mejor lo tengo que unificar, porque muchas veces Google lo que hace es, oye, como no sé muy bien qué contenido quieres mostrar, pues unas veces muestro este y otras veces muestro este otro. Por tanto, impresiones bajan, pero el CTR es alto. Entonces ahí sí que es interesante unificarlo. Como os digo, esto es una primera aproximación. Cada caso en concreto hay que valorarlo. Entonces, eso por un lado. Si has sido penalizado por el Helpful Content Update, lo que hay que hacer es mejorar la calidad del contenido. Y si tienes mucho contenido, hacer clusterizaciones y agrupaciones del mismo para ver qué haces con cada grupo. Ya os he dado una idea. Luego también lo que tienes que trabajar es la parte de quién ha elaborado ese contenido. Y aquí estamos entrando en la parte de EEAT que hemos comentado antes. Entonces, aquí es muy importante los pies de firma, que tengas un About Me importante y entonces que realmente se muestre que eres un experto en esa materia. Y un experto en esa materia no significa que tengas que ser un influencer, sino que a lo mejor resulta que tienes tanta experiencia y has trabajado en tantos sitios sobre ese tema que la verdad eres una voz importante a la que escuchar. Luego también es importante que informes del cómo se ha generado ese contenido, y ahí Google lo que nos dice es que informemos si el contenido se ha generado, por ejemplo, con inteligencia artificial. Y luego también hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué he generado ese contenido? Si la respuesta es que he generado ese contenido porque quiero ayudar a la gente que me está escuchando, que me está leyendo, pues entonces quiere decir que ese contenido es bueno. Pero si realmente lo he generado para monetizar, lo que dice Google es que entonces seguramente ese contenido no tenga una calidad aceptable. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, pero lo que sí que es cierto es que si estás generando contenido para monetizar, que sea un contenido lógicamente de calidad y que esté escrito por gente experta y que sepa del tema. Haciendo esto, y si me he visto penalizado por el Helpful Content Update, ¿mejoraré posiciones? Pues supuestamente sí. Lo que pasa es que no vas a mejorar posiciones de un día para otro. Tardarás meses en remontar. Y Google irá viendo poco a poco si ese contenido va mejorando, si de repente mejora pero vuelve otra vez a la carga con mal contenido. Entonces, al final, si haces limpieza y decides hacer las cosas siguiendo un poco los criterios que nos está indicando Google y lo mantienes, pues lo normal es que Google reconsidere su opinión y lo que haga precisamente sea volverte a subir en posiciones. Como vemos, el SEO no para, siempre hay novedades y espero que esta os ayude realmente a mejorar la calidad de vuestra web y sobre todo a subir posiciones y no perderlas, que ahora mismo la visibilidad es súper importante. Recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de negocios locales en lauraalfonso.com/newsletter. Os dejo el enlace en las notas del programa. Además, en esa newsletter hacemos un recap de contenidos que a veces no da tiempo a abordar en el podcast, así que no os olvidéis
que si os suscribís tendréis información de primera mano de cosas que os pueden venir muy bien para mejorar la visibilidad de vuestro negocio. Y recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis mis 2 cursos para mejorar el posicionamiento local y la reputación online de vuestro negocio local. Y nada más, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y sobre todo que lo podéis aplicar a vuestro negocio local y a vuestra web. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast. Bueno, es que estoy en todos los lados y me ayudaréis muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.